Bueno, queríamos aprovechar la ocasión para enviar un saludo a la cátedra Fidel Castro en Colombia y es un honor inmenso poder hacerlo desde acá, desde el centro Fidel Castro RU. Mi nombre es Elías Ramírez Cañedo, soy el subdirector de esta institución e historiador. Y bueno, nos pedían que habláramos un poco sobre el tema del bloqueo, la guerra económica, como la caracterizó muy bien el comandante en jefe Fidel Castro. Realmente cuando se habla del bloqueo, por lo general se remonta al año 1962, cuando Kennedy oficializó este bloqueo por su orden ejecutiva de febrero de 1962. Pero digamos que ese fue el momento de maduración de toda una guerra económica que se venía produciendo contra Cuba desde 1959. Es decir, desde que se recibieron incluso a todos los malversadores, a todos los ladrones que habían huido del país, vaciando prácticamente las arcas nacionales, el Tesoro Nacional. Ningún centavo fue devuelto a Cuba. Inmediatamente comenzó toda una serie de acciones de sabotaje, de incendios de cañaverales. Después vino la reducción y eliminación de la cuota azucarera, el golpe petrolero, es decir, la negativa a procesar el crudo soviético por varias compañías norteamericanas. Es decir, hubo toda una sistematización de la guerra económica contra Cuba, y cuando se llega a febrero del 62, lo que se hace es oficializar la maduración de todo un sistema de guerra económica con la intención de asfixiar al pueblo cubano. Y queda muy claro el propósito desde los inicios también del proceso revolucionario cubano en los propios documentos desclasificados en los Estados Unidos. Por ejemplo, en enero de 1962, el propio presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, plantea a sus asesores, está recogido así, dice: si ellos sienten hambre, cuando dice ellos está refiriéndose al pueblo de Cuba, votarán a Castro. Y después, bueno, es más conocido el documento de su secretario de Estado, Lester Mayori, en abril de 1960, donde hablan de la necesidad de crear hambre y desesperación en el pueblo cubano para que éste de alguna manera se rebelara contra el gobierno. Ese ha sido el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, que ha sido al final la mayor violación de los derechos humanos de todo un pueblo. Estados Unidos insiste en que en Cuba se violan los derechos humanos, y tendríamos que decir que la mayor precisamente violación de los derechos humanos está en esa guerra económica, en ese bloqueo genocida que atenta contra la subsistencia de todo un pueblo y que se ha mantenido a lo largo de los años, y no solo se ha mantenido, sino que se ha reforzado. Prácticamente más del 80% de la población cubana actualmente ha vivido bajo las condiciones y los efectos de ese bloqueo que se manifiesta en todos los sentidos. Y es necesario cada vez más mostrar desde el punto de vista comunicacional el rostro humano y las afectaciones humanas fundamentalmente que ha creado ese bloqueo, que nosotros insistimos que no solo daña al pueblo de Cuba, sino que daña también incluso al pueblo de los Estados Unidos, a los cuales también se les limitan sus derechos de viajar libremente a Cuba, de establecer relaciones normales con el pueblo de la isla, de beneficiarse, por ejemplo, del desarrollo de la ciencia cubana. Y yo creo que estamos en el deber y la necesidad imperiosa de seguir luchando por el cese de ese bloqueo criminal y lograr que realmente la economía cubana pueda desarrollarse en condiciones normales. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿por qué Estados Unidos insiste tanto en mantener el bloqueo? Y llegamos a pensar que puede haber una razón de temor, porque realmente si Cuba, a pesar del bloqueo, de las sanciones, de esa asfixia económica, ha logrado las conquistas que ha alcanzado en la ciencia, en la educación, en la cultura, en el deporte, en muchas otras esferas, cuánto no pudiera haber logrado Cuba, incluso también en materia de solidaridad, porque si algo no han podido bloquear es precisamente la solidaridad del pueblo cubano. Se puso de manifiesto en la lucha contra el enfrentamiento al ébola con las brigadas médicas que estuvieron en África,
y más recientemente en la lucha y el enfrentamiento a la pandemia del COVID. ¿Cuántas brigadas médicas cubanas en distintos lugares del mundo? Eso no pudo ser bloqueado. Y por eso al final tenemos que concluir que hay un miedo, un temor grande por parte de la élite de poder de Estados Unidos de lo que Cuba podría ser capaz de demostrar, de un sistema diferente, un sistema mucho más justo, que coloca al final al ser humano en el centro de todos los procesos. Y bueno, creo que estos son elementos muy generales con relación a lo que ha representado el bloqueo desde sus orígenes hasta la actualidad. De hecho, tendríamos que decir que en los últimos tiempos, en los últimos años, de la llegada de la administración Trump al poder, hubo un reforzamiento como nunca antes visto del bloqueo contra Cuba, con muchas medidas que lo que buscaron precisamente que no hubiera la más mínima posibilidad de ingresos al país, de generar incluso un apagón en toda la isla con el no acceso a Cuba, de que llegara el petróleo, una persecución permanente incluso a los barcos que traían petróleo a nuestro país, entre muchas otras sanciones, el tema de las remesas, etcétera. Sanciones que están hoy vigentes durante la administración del gobierno, ¿sí?, de Biden, la administración demócrata, que no ha movido un dedo prácticamente en ese sentido. Se han tomado algunas medidas, pero son medidas todavía muy poco significativas. Y al final el gran armazón del bloqueo contra Cuba, reforzado como casi otra pandemia más que hemos tenido que enfrentar en estos últimos años, se mantiene hoy más vigente que nunca. Un saludo a todos los amigos solidarios de Colombia, y siempre podrán contar también con la solidaridad del pueblo cubano y todo el apoyo que desde el Centro Fidel Castro podamos dar en ese sentido.